el arquero lo detiene, los ecuatorianos que esperan también. Edison el flaco. No hay offside, no hay offside, ya está. ¡Ganamos! Vive la pasión del mundial. Edison que se mete, Edison vuela otro. Edison, gol de Cristiano, el arquero, gol de Edison Méndez, bien para el Team Delgado, para Edison, para el Team tiró, gol. ¡Qué pelota! Ahora sí, Ulises y el centro, falla Roque Junior, el Team Delgado la tocó para Edison. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Sin Cassette por DirecTV. En el horario que nos esté viendo también en YouTube, los saludamos a todos. Tenemos un invitado especial de lujo, periodista deportivo que ha estado en momentos históricos del fútbol y del deporte en general, como siempre, con José Carlos Crespo. ¿Cómo estás, José Carlos? Joaquín, un abrazo para todos, buenas noches y gracias como siempre por compartir Fútbol Sin Cassette, un invitado especial en un día especial, así que la coyuntura nos permite grabar este programa en el día en que Antonio Valencia anunció el retiro oficial del fútbol y tenemos a alguien que también fue parte fundamental en esos inicios de la carrera de Toño desde otra vía y que ha compartido muchos momentos de nuestra historia futbolera, pero matizado, como digo, con la participación de Antonio y este retiro. Sin más, le agradezco a Alfonso Lazo por estos minutos y por supuesto la bienvenida a esta edición especial de Fútbol Sin Cassette. José Carlos, Joaquín, bueno, amigas, amigos, a todos ustedes que nos están viendo, muchas gracias por la invitación, gracias por estar con nosotros. Sí, es un verdadero gusto, además, poder conversar con ustedes de fútbol y sobre esto que, aunque uno de alguna manera puede ser que lo estaba esperando, el retiro de Antonio Valencia no deja de ser sorpresivo y vienen un montón de recuerdos, un montón de gritos de gol, ¿no?, de lo que fue la carrera. Así que sí, bueno, muy contentos de estar acompañándoles, Joaquín, José Carlos. Alfonso, muchísimas gracias, bienvenido. Y queremos hablar de los inicios porque a eso vamos siempre con todos los profesionales que hemos tenido aquí en Fútbol Sin Cassette y hablar de esa niñez, de ese gusto por el fútbol. ¿Jugaba al fútbol? ¿En qué posición jugaba? ¿Hincha de qué equipo era? ¿Cómo nació todo esto? Cuéntenos cómo fue esa niñez y adolescencia. A ver, yo crecí en una casa donde se respiraba deporte, no solamente fútbol, aunque el fútbol era obviamente, como siempre ha sido en nuestro país, acá en Quito también, era el deporte más importante, pero mi papá era periodista deportivo y era un hombre que viajaba mucho, es decir, cuando su primer viaje, el primer viaje que hizo internacional acompañando a un equipo ecuatoriano en Copa Libertadores fue en el año 65. Y desde ahí estaba siempre en este trajinar con los partidos, con los equipos ecuatorianos, ¿sí? Y con la selección también, aunque la selección jugaba muchísimo menos de lo que juega en la actualidad. Es decir, cambió mucho esa realidad. Así que yo viví en ese ambiente, además. Yo fui compañero de mi papá desde que era muy chico, pero como un tema natural. Además, en otras épocas es imposible compararlo hoy, porque hoy no podríamos entrar con nuestros hijos a las cabinas, ¿no? Por ejemplo. En cambio, antes habían muchos menos periodistas, muchos menos medios, y no había restricciones prácticamente de nada. Uno podía entrar a los vestuarios, podía conversar con los jugadores. Ahora acercarse a los jugadores es toda una historia. Así que yo crecí ahí, seguramente más cerca de los equipos de Quito, que eran los que les veíamos permanentemente, al Deportivo Quito, a la Liga, al Nacional, el Aucas. En mi época de chico, el Aucas no andaba bien, no había sido grande, eso es lo que sabíamos, pero ya no andaba bien. Después sí jugaba al fútbol, por supuesto, me gustaba mucho, además como lo veía, yo creo que esa era una ventaja entonces que tenía sobre algunos compañeros, porque yo estaba siempre en el fútbol. ¿Y dónde aprende uno cuando ve? Ahora los chicos se hacen futbolistas no necesariamente viendo en los estadios, sino viendo en las imágenes. Me gustaba ser delantero, me gustaba ser 10, pero después, cuando pasé a la secundaria, decidí que mi puesto era el de zaguero central. Yo quería ser, con los números de los ecuatorianos, quería ser el número 4, ¿no? Yo me acordaba de este zaguero central que jugó en el Aucas, en Barcelona, que jugó en Nacional, Miguel Pérez. Y me encantaba que él se barría, es decir, iba a los cruces y se barría. Entonces yo tenía destrozados los pantalones. Mi mamá me quería matar. Pero eso me parecía que era lo más lindo que hacía un futbolista, barrerse y llegar a la pelota y tirarla fuera. Por una coyuntura fuimos con unos amigos a probarnos cuando yo estaba en quinto curso ya. Por una coyuntura teníamos un compañero
cuyo papá estaba de dirigente del Deportivo Quito y nos dijo, están probando jugadores, ¿por qué no vamos a ver si podemos quedarnos? Pero no digamos nada a nadie, es decir, vamos a probarnos a ir incógnitos, así que fuimos los 4. La verdad es que fueron 2 días terribles de un trabajo físico tenaz. Yo sí entrenaba. Me quedé solo después de 2 días, mis compañeros no quisieron volver. Y estaba Carlos Sevilla, recién comenzaba, esto es hace ya muchos años, del año 82. Y me quedé como lateral derecho, además dije, a ver, yo además pesaba 110 libras. Y aunque había jugado fútbol toda la vida, nunca impulsé. Y pensaba, a ver, ¿en qué posición me podré quedar? Antes los laterales derechos no cruzaban la mitad de la cancha, con que marquen, ese era todo el trabajo. Y me quedé y jugué 2 años en reserva, perdón, en juvenil. Antes no había sub-18, ni sub-20, ni 16, sino prejuvenil, juvenil y reserva. Me quedé 2 años, pero después ya me gradué del colegio, hubo la disyuntiva, me fui a estudiar, o sea, me metí a la universidad a estudiar y entrenaba en las tardes con el equipo juvenil, pero ya no tenía edad juvenil, tenía que jugar en reserva y jugué unos pocos partidos con el Quito en reserva. Sergio Saucedo, que acaba de fallecer, estaba en el Quito y jugó un par de veces expulsado. Y claro, verle a un profesional así, y yo jugaba ahí de lateral derecho, además, el Quito era un equipo chiquito, yo contaba a los futbolistas que iban llegando para ver si alcanzaba a jugar. 6, 7, yo no me cambiaba todavía, 8 jugadores, ya faltaba 20 minutos, 9, y alguien me pasaba diciendo, Lazo a cambiarse, por supuesto, y al final estábamos 11, y yo podía jugar un rato, pero bueno, eso fue lo último. Después uno siempre se queda con las ganas de quedarse a jugar. Así que bueno, ¿cómo fue mi niñez y mi juventud? A puro deporte, a pura emoción, a pura tristeza también, porque antes perdíamos mucho más de lo que ganábamos. Alfonso, ¿tú de qué año eres? ¿Qué año naciste? En el año 65. Yo soy justo de ese año que digo que mi papá se fue. La anécdota que se cuenta ahí, que contaba mi papá, es que él relataba el partido del Deportivo Quito en la Bombonera, que fue un 26 de febrero del 65, cuando Boca le ganó 4-0 al Quito. Y él decía que recibió un telex ahí que decía de un tío mío que le decía busca nombre para varón. Mi mamá le decía que no es cierto, que no recibió en el estadio sino en el hotel, que de gana agranda esto. Bueno, yo quiero creer que sí recibió en el estadio la noticia de que tenía ya, yo era el tercero, yo soy el tercer hijo de mi papá, tengo 2 hermanas mayores, así que sí, desde el 65. Alfonso, sí, dale, José. Quiero preguntarte, Alfonso, si tú en ese momento sentiste lo que era ser hijo de Pancho Moreno, ¿había algo especial y particular fuera de la relación de papá o no te dabas cuenta en tu niñez, tal vez ya un poco más en la adolescencia, lo que significó en ese momento y lo que siguió significando durante años? Es decir, lo único que yo creo que sentía yo y sentíamos con mis hermanos era que a mi papá le quería mucho la gente, que le paraba, que le saludaba. Era curioso, además antes las relaciones eran obviamente mucho más cercanas, ahora las relaciones son mucho más de redes sociales, ¿no? Pero había un montón de gente que creía que mi papá era su amigo y así se presentaba. Yo era amigo de su papá y mi papá el otro que le preguntabas quién era. Y él sabía decir esta frase de un espontáneo, no sé quién era, ¿no? Pero además, con absoluto respeto, pero claro, por esta relación de que uno ve una cara, un rostro conocido y a uno le parece que tiene una relación de años con esa persona. Entonces, y mi papá siempre manejó la cosa con el perfil lo más bajo posible que se pudiera, nunca hizo notar nada. Para mí, por ejemplo, irme al fútbol todos los domingos o los sábados, aquí había tripletas. Bueno, en Guayaquil también había tripletas, en el Alberto Spencer también, cuando estaban equipos como el Everest, el Luxán, el 9 de octubre. Sí, había muchos equipos y también jugaban a veces 3 partidos. Y yo me iba siempre con mi viejo. Además, él sí iba a todas las transmisiones. Yo me doy cuenta que ahora cambió mucho. Ahora los periodistas nos dan un partido, nos dan el otro, pero si es que hubiera, además hay más estadios, antes se jugaba todo en el mismo, y ya es más difícil que uno diga, sí, me voy a todos los partidos, aunque sea salgo corriendo y voy a ver el otro partido en el otro estadio. Entonces veíamos todo. Y para que ustedes se den cuenta cómo era esto parte de mi vida, que ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Simplemente era parte de lo que yo hacía. Que ya de grande, ya con amigos y con amigas, en quinto, en sexto curso, me parece, sí, yo estaba por salir, aunque siempre el fútbol seguía alrededor. Y yo nunca me iba a los paseos, yo no conocía lo que eran paseos, les oía a mis amigos hablar de paseos, que nos fuimos acá,
Y eso a mí no me llamaba la atención. Me decían, hay un almuerzo este domingo para que vengas. Yo digo, ¿el domingo? El domingo yo tengo fútbol. Sí, no, el domingo no. ¿Por qué no hacen el sábado que no hay fútbol? Entonces, claro, todos es como, el único que no puede el domingo eres tú o que no quieres ir. Yo recién ahí me di cuenta que no era una obligación ir al fútbol, aunque para mí eso era como sagrado. Y yo era compañero de mi viejo, pero como algo natural, yo le ayudaba ya cuando fui creciendo a llevar los equipos. Antes los equipos de televisión eran unas cámaras que pesaban toneladas, una casetera que a uno le dejaba con el hombro destrozado, el trípode para sostener esa cámara era todavía más pesado, y había que llevar unas baterías, porque las baterías que eran pesadas y chicas duraban 20 minutos, y una funda llena de cassettes y otro bolso. Bueno, era realmente un circo moverse. Entonces yo le ayudaba, yo aprendí a hacer cosas, pero todo esto era como seguramente la mayoría de hijos ayudándole a su papá en lo que él hacía. Si mi papá hubiera sido otra cosa, hubiera estado yo ahí tratando de ayudarle. No, nunca pensé, y tanto es así, José Carlos, que nunca pensé en ser periodista como profesión cuando yo salí del colegio. Nunca fue un tema, no se discutió en la casa. Yo iba a estudiar otra cosa, creía que me gustaban mucho los números, creía que podía ser ingeniero. Me duró hasta que mi papá me encargó un programa que tenía con mucha audacia, y a partir de ahí, claro, se acabaron los números. Bueno, por lo menos de esos números. Y Alfonso, sobre el tema en el periodismo, y hablándolo en general, no quiero ir y preguntar nuevamente o ser directo de hincha de qué equipo era cuando era chico, porque cada periodista tiene su postura sobre el tema cuando se expone ante tanta gente, ¿no? Yo conozco a muchos periodistas, por ejemplo, en mi caso, yo no he querido decir públicamente hincha de qué equipo, más allá de lo que pueda pensar cualquier hincha. José Carlos lo mismo, y otros periodistas tampoco lo han hecho. En otros casos sí lo han hecho. No sé qué pensamiento tiene sobre este tema de si lo dice abiertamente, si no lo dice, si sintió por algún equipo algo. A ver, esto normalmente me suele pasar a mí al final de las entrevistas. Sí, cuando ya me han dorado toda la pólvora, ahí viene la pregunta una pregunta, no sé qué, hincha de qué equipo es. Bueno, a ver, esto ha sido, yo de chico, les vuelvo a decir, estuve muy ligado a los equipos de Quito, ¿no? Tuve mucha cercanía por el Nacional, en algún momento por la Liga, en el Deportivo Quito, donde terminé jugando. Yo creo que cuando empecé a trabajar como periodista, además, claro, mi papá también había sido muy, muy cercano, siempre fue muy cercano más a los equipos de Quito, pero él tenía esta particularidad, porque, por ejemplo, cuando yo estudié en Buenos Aires, en Argentina, y llegó Barcelona a jugar en el 90, en la semifinal con River, y mi papá además de venir acompañando a Barcelona, como había hecho, ¿sabe cuándo? En el 72, cuando jugó en Sao Paulo, en esas semifinales, y tengo el gol relatado, porque terminó empatando Barcelona con su compañero comentarista, que era Blasco Moscoso. Que claro, ahí se transformaba y todos los equipos pasaban a ser de él, éramos ecuatorianos. Entonces yo también creo que tengo mucho de eso. Y finalmente creo que hice el último clic, si todavía había que hacerlo. Yo ya empecé a trabajé un par de años, un poquito más, casi 3 años, y me fui a estudiar a Buenos Aires. Y allá volví a algo que ya no había hecho, porque antes yo me iba obviamente a la tribuna, cuando no le ayudaba a mi papá, pero en general en la tribuna, y veía el fútbol. Cuando era chico jugaba fútbol, en lugar de ver los partidos, jugaba en la parte de atrás del Atahualpa. Ustedes conocen el Atahualpa, que tiene estas cabinas altas. Antes no, antes eran las cabinas de abajo, donde son los palcos rojos, y en la parte de atrás no había nada, era puro cemento, es decir, y ahí jugábamos, o con unas pelotas de aire que había, o con vasos de cola, o con pillos, y mi papá salía de la cabina porque gritábamos con un par de amigos, y me decía, ¿para qué vienes al fútbol si no vas a ver? Ya vamos. O escuchábamos el grito de gol y salíamos corriendo a ver de quién fue el gol. Del América, ya, volvemos a seguir jugando. Entonces, yo ya, cuando me fui, después de estar estos 3 años trabajando, me fui a Buenos Aires. Y yo ya no veía el fútbol como aficionado. Y en Buenos Aires tuve la posibilidad de volver. Además, yo creo que fue por última vez de vivir el fútbol como, en cambio, yo hubiera querido verlo siempre, ¿no? Tengo un hermano que es abogado y que trabajó muchos años conmigo como comentarista. Todavía tiene un par de segmentos, un par de días en la mañana. Pero él es abogado, su profesión es ser abogado, pero es sobre todo aficionado al fútbol. Y él un día me dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a comentar más los partidos de la radio, no. Me voy a ir al fútbol,
a gritar, a volverme loco de alegría o de enojo. Yo digo, eso quise hacer yo, después me doy cuenta, ¿no? Eso sí hubiera querido hacer un poquito más que lo que he hecho hasta hoy. Porque claro, el hincha va sí a disfrutar y todo, pero va libre, va a un estadio, no como nosotros que están listos, no te olvides de esto, que el cable, que el micrófono, que más alto, que más bajo, que la corbata, que apúrate, que en los datos, que se cayó la señal. No, nada. El vaso de cerveza o de cola, las empanadas, el gritar y sí, salir contento o frustrado, no importa. Y ahí yo me hice hincha de San Lorenzo, porque un compañero mío de la escuela de periodismo, claro, un poco me rescató. Yo estaba ahí botado y me dijo, ¿y vos de qué cuadro sos acá? No sé qué. Yo había leído el gráfico y entonces daba vueltas por esta hinchada de Boca, de la que se hablaba mucho del gráfico, de River, pero de los grandes. Y este muchacho me dijo, te voy a llevar a que conozcas la mejor hinchada, la que inventa los cantos. Y estuve 4 años siguiendo a San Lorenzo, no a todos los lados, porque no salía mucho de Buenos Aires, pero a todas las canchas, además jugaba mucho por ahí. Y esa fue mi última vez cerca de un equipo de fútbol así, mano a mano. Hasta San Lorenzo le he ido olvidando, y menos ahora que no le gana a nadie. Pero entonces, el tema de los equipos, yo creo que, claro, para el hincha es importante, pero si lo piensan bien, Joaquín y José Carlos, es como de los futbolistas. Los hinchas esperan que los futbolistas sean hinchas de esos equipos y que jueguen por la camiseta y que suden la camiseta, y seguramente que sudan y juegan por la camiseta, pero sobre todo lo hacen porque son profesionales. Eso no va a cambiar. Y que hay un equipo, por suerte hay jugadores que juegan, que son hinchas del equipo en el que juegan, sí también, pero no siempre. Después hay jugadores que se hacen hinchas del equipo en el que han jugado muchos años también, pero eso no es lo común. Es decir, no todos los jugadores que actúan en el Real Madrid fueron siempre hinchas del Real Madrid o de la Juventus o del Manchester United. Y acá lo mismo. Y creo que con los periodistas también. Hoy ha cambiado esto un poco por el tema de los periodistas que hacen que esto sea, es decir, que sea una posibilidad el llevar programas de un equipo. Y está bien, es decir, es una manera de comunicar. Yo seguramente soy de una escuela un poco anterior, pero que como ustedes mismos dicen, bueno, cada uno escogerá. Yo no creo que uno deba ser hincha. Y cuando me preguntan esto, en general les digo, ¿y ustedes de qué equipo creen que soy hincha? Y en general recibo respuestas diversas. Entonces digo, bueno, parece que lo que estamos haciendo, estamos logrando llevarlo. Y habrá gente que diga, pero más hablas de este equipo, es decir, más hablas de la liga. Y entonces uno ahí reflexionaría y claro, podría decir, y entonces tengo que hablar más de la América porque eso va a hacer que más gente me escuche, o al revés, tengo mucha gente que me escucha y tal vez la mayoría es de la liga. A ellos les debería hablar de quién, de la Católica, y creo que de todas maneras de la América y la Católica, además como ha sido el fútbol acá en Quito, se merecen su espacio, pero democráticamente, o mejor dicho, la pregunta ahí es, ¿qué es lo que democráticamente funciona? Dividir el tiempo de un programa entre 5 equipos de Quito, por decirlo, para hablar acá en Quito, o entre 16 equipos del Ecuador, o dividir el tiempo del programa según la cantidad de hinchas que tiene cada equipo, ¿no? ¿Qué es democrático? Entonces, claro, es según dónde esté parado uno de la línea, es lo que yo digo, para escoger cuál es la respuesta. Si yo soy del equipo de la mayoría, no, del que tiene más hinchas. Si soy de la minoría, no, a todos por igual. Creo que desde ese punto de vista no nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo que uno intenta al menos es tener los 5 sentidos en que no gana mi equipo. Y cuando yo estoy comentando algo, por mi comentario, no juega mejor, ni gana si fuera mi equipo. Nosotros en Teleamazonas, cuando transmitíamos el fútbol, yo tuve muchas discusiones al principio y fuimos logrando ordenar que quienes manejaban el tema de las cámaras y primero los camarógrafos, pero después los jefes de cámaras, los productores, tenían que tener un equilibrio. Eso lo aprendimos cuando nos llegaron los manuales de la Champions. En los manuales de la Champions League, que llegamos a transmitir, a las empresas encargadas de levantar la señal, les obligan a ser absolutamente imparciales con las jugadas, con las tomas, con las repeticiones. So pena de quitarles el contrato y darle a alguien más.
¿no? Entonces, y uno decía, ¿y esto? Claro, porque hay un penal, y yo digo, y no lo queremos dar, o a mí se me ocurre decir que no es, aunque estamos viendo que es, ¿le va a hacer ganar a mi equipo? ¿Le va a hacer perder al otro? No, los periodistas no hacemos que ganen o pierdan los equipos, así que si el árbitro le favoreció a mi equipo, o al que supuestamente es mi equipo, lo tengo que decir y hay un error del árbitro y sí, con eso se ganó. Así como si en cambio es al revés, le perjudicó al equipo y con eso se perdió. ¿Y qué más? Nada más. Los periodistas no manejamos. Así que, hincha de qué equipo es, ya ve cómo me di la vuelta, tengo la respuesta bien armada. Bien trabajada, ¿no? Bien trabajada, Exacto. de la selección ecuatoriana de fútbol. para llegar a la camiseta de Ecuador. Alfonso, primero, una rápida, ¿te sigues hablando con tu amigo este que te hizo hincha San Lorenzo o no? No, después ya perdimos el contacto, casi enseguida, él además salió de la facultad, entonces ya no, pero yo seguí yendo, después iba con otros, después ahí aprendí, mi hermana me decía, cuando yo le contaba que me iba al fútbol, ¿y con quién te vas? Yo le decía, solo, ¿con quién me voy a ir? Y a veces les llevaba a unos amigos médicos míos que yo me hice muchos me hice amigo de muchos médicos que hacían la última parte de su preparación, la especialidad. Y a ellos les convencía de que me acompañen al fútbol. Estos tipos lo que querían era dormir después de se pasaban en guardia todas las semanas. Pero a veces lograba llevarles. Pero en general iba solo. Entonces mi hermana me decía, ahí es donde se entiende, claro, cómo antes, sobre todo, el estadio estaba lleno casi solo de hombres, o con un 95%, y solos. En algún caso, padre, hijo, tío, y uno que otro amigo, pero normalmente solos. Ahora yo creo que ha cambiado un poco, ya es más de grupos. Te gradúas del colegio, empiezas la universidad y en ese lapso entre que vas a Argentina y eres más profesional, ¿cómo fueron tus primeros pasos? O sea, nos contabas que tu papá te da este programa de radio y no lo soltaste más. Cuéntanos eso entre el Alfonso más juvenil en la profesión hasta el que ya se convierte en un referente. Verás, yo salí del colegio y lo que yo creí que quería hacer es una ingeniería. Así que, ¿dónde me fui a inscribir? En la Politécnica Nacional. Ahí iba a estudiar mi ingeniería, pero había que hacer unos prepolitécnicos, claro. El rato que ya comenzó lo bueno, el tema resultó muy bravo. Yo no estaba preparado y eran solo 4 materias, además del prepolitécnico, era cernir gente, ¿no? Entraban 2.500 y para la carrera había cupo para 200. Entonces, 2.200 estábamos de más ahí, ¿no? Estaba claro que yo era uno de esos que estaba de más. Pero surgió algo, un hecho que además en mi vida cambió. No sé si más adelante hubiera habido otra cosa. En el año 84 se dieron las Olimpiadas en Los Ángeles y a mi papá le llamaron, él tenía un amigo que sigue siendo la voz de los Dodgers, que es Jaime Jarrín. Muy amigo de mi papá, incluso él había comenzado, aunque él se fue muy jovencito a Los Ángeles. Y él manejaba una cadena de radios hispanas que iba a transmitir las Olimpiadas. Y necesitaba un relator y le contrató a mi papá para que relate fútbol, básquet, boxeo, atletismo. Se iba a ir casi un mes. Y yo ya había visto, yo ya me enteraba de las cosas, ahí un poco más consciente, digamos, ya era más grande, que tenía algunos problemas. Creo que hay que entender, José Carlos y Joaquín, que la televisión entonces no es como la televisión hoy. Hoy sabemos nosotros mismos, pero sabemos de un montón de gente que tiene su propio canal de YouTube. Uno graba un video y lo sube y ya tiene un canal de televisión. Es decir, todo puede ser un canal de televisión. Antes no, habían 5 canales. Mi papá manejaba un programa de televisión de media hora los domingos de la tarde, en lo que era Televisora Nacional, que después de Coavisa le compró al comercio, lo absorbió. Pero ese era el único programa deportivo que hubo durante muchos años, hasta que apareció después Acción en TC. Pero nada más. Es decir, con la cantidad de deporte que tenemos ahora, lo que había antes era nada. Y entonces, el problema que tenía mi viejo cuando se iba de viaje es que encargaba su programa y le tenía que encargar a un compañero, a otro periodista, más acá, más acá. Pero era un verdadero problema, porque le quedaban mal, porque llegaban tarde, porque la cámara era un problema, porque además mi papá producía este programa.
Ese también debe haber sido, yo creo que él sí, en cambio en eso, fue el primero y largo por mucho tiempo, que era su propio productor, tenía su cámara, al principio editaba en el canal, después pudo comprarse un par de máquinas, estas de 3/4, unas grandotas. Ahí es donde yo aprendí a editar. Y yo llevaba los cassettes. Al principio era en vivo con presentaciones, después tenía que llevar las presentaciones. Pero claro, ese rato mi papá se iba y entonces otra vez, y al momento no se me comentó, ¿qué sería? ¿Me vería ya más grande o yo estaría justo en la conversación? ¿Qué sería? Que dice, no sé qué hacer con el programa, no sé a quién dejar, porque la última vez que le dejé a fulanito, salió mal, no se cumplieron, lo que sea. Y entonces aquí siempre digo yo, la audacia se hizo presente aquí. No sé si mía o de él. Yo en decirle, ¿quieres que me haga cargo? O él en decirme, qué buena idea, dale. Yo le había ayudado en ciertas cosas, pero yo no sabía editar, por ejemplo. Le acompañaba a un compañero mío que le empezó a ayudar a mi papá unos meses antes con la cámara y yo le llevaba, pero él era el camarógrafo, yo no me había metido mucho. Pues me hice cargo del programa y por supuesto cuando volvió al mes ya no hubo quien me saque de ahí, más bien él tuvo que moverse a un lado y los dos nos sentábamos. Así que esa fue la parte de inicio, creo que me terminé de hacer con él mismo, además error acierto. No había en Quito donde estudiar periodismo, había una sola escuela de comunicación, no era facultad en la Universidad Central, que cuando yo me quise inscribir en el 85, me inscribí finalmente, era un despelote porque no tenía aulas, estaba tratando de transformarse en facultad y le tenían realmente peloteada. Aprobé un año, estuve el segundo casi completo, los profesores no iban, no sabíamos si iba a haber clases, no, bueno, era un desastre. La facultad se hizo un poquito después. Yo ahí es que salí en el 86, y mi papá, y claro, lo que sí me estaba pasando es que yo ya me estaba pasando de listo porque ya estoy trabajando y ya estoy bien, pues ya, ¿qué voy a necesitar si ya me sé todo? Y mi viejo me agarró de acá arriba y me dijo, bueno, te vas, ya te conseguí dónde, y me echó de aquí, me fui a Buenos Aires y fue la mejor decisión que tuve. Y a partir de ahí, sí, todo fue seguir aprendiendo, ¿no? Pero eso es lo que nos pasamos, José Carlos y Joaquín, nos pasamos aprendiendo, yo sigo aprendiendo, hay cosas que me cuestan ahora, pero el periodismo tan cambiante, así que siento siempre que nunca llegamos a ningún lado, porque se acaba el campeonato y al otro día ya tenemos que estar ahí trabajando, no es que hay vacaciones. Y hay que ir evolucionando constantemente con la tecnología y todo lo que se vino además de un tiempo para acá. Alfonso, yo quería preguntarte, más allá de todo lo que se vivía en la familia, de todo lo que te tocó vivir también ayudando a tu papá, lo de hacerte cargo de un programa, ir a Buenos Aires, pero ¿en qué momento, y también más allá del timbre de voz, que es algo natural, ¿en qué momento nace o se da esto? Voy a narrar partidos, voy a ser el relator. ¿Cómo se da esto de aquí en Argentina y cómo lo practicabas de chico? Porque en ningún momento nos decías, jugabas fútbol, estabas Deportivo Quito, pero en ningún momento está lo típico de muchos relatores que dicen, no, yo desde las clases yo estaba ahí constantemente relatando a mis compañeros. ¿Cómo se dio esto de aquí? A ver, no, bueno, yo relataba cuando era chico. Si relataba mis propios partidos con muñequitos, una vez en un cumpleaños, esto no lo recuerdo bien, mi mamá es la que algún rato me ha dicho, hay una que otra foto, me hicieron un pastel de cumpleaños donde estaban unos jugadores de Liga y de Barcelona. Además, esto era en la época de los Alayón, de los Noriega, es decir, que era ese gran equipo de Barcelona de principios de los 70, que jugaba con la Liga, que creo era una mezcla de los del 69 y de los del 74. Entonces, pero con esos muñecos yo creo que esto debe haber sido al principio de los 70. Y yo hacía partidos y los relataba. Y mi papá decía, me contaba después, porque esto no me acuerdo mucho, que no solo que relataba, además seguramente como él. Es decir, claro, si yo me sentaba cuando él relataba cuando era chico en la cabina, había una tabla donde se tenían que poner cosas, pero era una tabla alta a la misma altura, un poquito más baja que la tabla del vidrio donde se apoyaban los relatores. Y yo cuando era chico me subía aquí y veía el fútbol pegado al vidrio y al lado mi papá y después el comentarista, el locutor comercial, y yo estaba encima de esa tabla. Entonces, claro, yo le tenía a mi papá acá. Además, yo aprendí a ver el fútbol en silencio.
En la cabina no se habla. Entonces, claro, y esto me pasó por muchos años y todavía me cuesta, todavía me pongo nervioso, pero de repente algún amigo me dice, no vas a transmitir, ¿por qué no vienes a ver el partido de la selección hoy? No sé qué. Y hay un montón de gente que dice cualquier cosa, que está en otra cosa, que A todos tú nos pasa. quieres hacerles callar o te quieres ir de ahí para no molestar, porque claro, así es como se vive el fútbol, pero tú lo quieres vivir, ey. Dejen ver, además, ¿cómo es que dice uno? Dejen ver. Y en realidad, si acaso que nadie está parado al frente tuyo, ven si quieres. Bueno, entonces dejen oír también, oír y ver. Entonces yo aprendí eso ahí. Pero yo relataba y jugaba con bolas también, fútbol de bolas, y me hacía mis goles. Seguramente de muchacho ya no tanto. Cuando se da este paso, cuando yo ya le dije a mi papá lo que quería hacer, que no fue sencillo, porque además yo no sabía cómo iba a reaccionar mi papá, pero cuando ya le dije finalmente que lo que quería hacer era esto, y bueno, iba a estudiar lo que corresponde estudiar, empecé a relatar. Entonces me preparé unos meses, además esto fue de volver a acordarme de todo lo que ya había hecho de chico y de todo lo que yo oía día a día. Y iba al estadio, llevaba una grabadora, en estas mismas tripletas me iba, pero ahora ya más grande, a una esquinita, sin gente alrededor, porque además no había problema. No sé, jugaba el América a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde del sábado y no había nadie. Y entonces yo podía estar gritando con mi grabadora que nadie me iba a regresar ni a ver. Y mi papá me decía, grábate, escúchate, corrígete, escríbete sinónimos para que vayas adquiriendo más elementos que te sirvan en el relato. Hasta que después de unos meses, otra audacia, a ver, ya estoy listo, quiero relatar. Y mi primer partido que mi papá me dejó relatar, me llevó, además, él se vino conmigo, nos fuimos a Ambato a transmitir un técnico universitario Esmeraldas Petrolero, un partidazo, tranquilos. Y él se vino conmigo, además, seguramente para no dejarme hacer todo el partido porque no lo hubiera podido hacer. ¿Qué año es esto? Esto fue en el año 84, es decir, en ese mismo año, unos meses después, digamos que en la parte final. Entonces ahí relaté el primer partido. Y uno de los primeros partidos yo seguí relatando, el Aucas estaba en la segunda categoría. Pero esto creo que fue en el 85 ya. Y tuve el privilegio de todavía tenerlo, digo yo como compañero, esa es una audacia mía. Hablas como Coso Cuesta, que era este entrañable, no solo comentarista de mi papá de siempre, sino compañero y amigo. Y él ya estaba grande, pues entonces cuando yo comenzaba, él se retiró en el 86 incluso. Y por suerte lo tuve todavía y me tocó algún partido. Y este era un partido del Aucas, que jugaba con algún equipo de los realmente chicos. Además eran estos tiempos en donde había unos que se lograban reforzar mucho, que ponían plata y se traían a varios de la primera división, pero varios todavía de los que jugaban. Y otros que eran clubes de barrio. Y a este pobre equipo el Aucas le terminó metiendo 11, 12 goles, no sé. Y yo seguía gritando y por supuesto ya se me salían los ojos y además todo lo que fallaba el Aucas, porque claro, cuando un equipo le hace 10 a otro es porque tuvo 30 situaciones de gol, entonces los casi eran tan dramáticos. Y Blasco menciona en uno de los goles, cuando el Aucas hace, no sé, el octavo y supongo que ya me vio que yo ya me quería ir a la casa. Él hace referencia a que yo era un relator joven que está comenzando y qué bueno que le he tocado estos goles, así que entonces yo creo que ahí me fui formando y tal vez sí redondeé, aunque ¿saben qué pasa? Que aunque yo en Argentina redondeé algunas de las cosas que tenía, escuchando, además ahora otra vez, no teníamos las facilidades que tenemos hoy. Hoy ustedes quieren oír un relato de cualquier parte del mundo y lo consiguen en vivo o en YouTube, o sea, no hay problema, por las redes, lo que sea. Antes no, pero en mi casa sí se oían relatos porque mi papá fue un coleccionista inmenso de música deportiva y de todo lo que tenía que ver con relatos. Entonces, los discos del Boca campeón de no sé qué años, de River campeón, del Independiente, de Racing, los goles de Alberto Spencer cantado por los uruguayos de la selección uruguaya. Yo digo que tenía mucho esto, los relatores colombianos, algún venezolano relatando boxeo, relatando básquet, y había, y mi papá compraba y tenía y oía, grababa en los cassettes, porque eso era lo que oíamos en el carro, y nos tenía martirizados, digo yo, oyendo una y otra vez relatos de fútbol de otros lados, con música deportiva. Yo digo que todo eso seguramente también me fue moldeando. Está claro que
mi principal escuela fue mi papá. Yo debo tener de él el 80%, el 85%. Y ese otro porcentaje lo fui metiendo yo y fui sacando seguramente cosas de otros lados, ¿no? Supongo que vamos haciendo camino al andar indudablemente como todos. Vamos a ir a la pausa, Alfonso, en este primer bloque en Fútbol Sin Cassette, y regresamos a conversar un poquito más de ya la parte más profesional, ¿no? Ya los canales de televisión, la radio, los mundiales, la canchita de tierra y mucho más acá en esta edición especial con Alfonso Lazo en Fútbol Sin Cassette. Gracias por seguir con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette con Alfonso Lazo, periodista deportivo importante para todos nosotros que somos, digamos, la nueva generación y que lo seguimos con muchos relatos. Lo decía antes de irnos a la pausa José Carlos Crespo, hay mucho por hablar y a lo mejor no tanto tiempo, porque cuando se habla del deporte en general y de fútbol y con tantas anécdotas es para quedarse 2, 3 días hablando, ¿no? Pero sí queríamos seguir con ese profesionalismo, con la vuelta después de Argentina, los canales de televisión, como bien mencionaba José Carlos, ya verse más profesional, ese primer sueldo, porque eso también, el periodismo es una profesión muy sacrificada y te toca a veces ahí de pasante, de alguna manera, o no ganando tanta plata y está de por medio de la familia, de los hijos. ¿Cómo vivió todo este camino Alfonso Lazo? A ver, primero lo de la charla que decía Joaquín, y que lo que pasa es que a los periodistas deportivos nos preguntan y una pregunta y se acaba el programa, porque podemos quedar... Es verdad. Es un problema el que tenemos los periodistas. A ver, aquí hay varias cosas. Mi papá me pagaba por el trabajo que yo hacía. ¿Saben lo que yo hacía con mi plata? La plata, claro, yo vivía con ellos, así que no tenía mayor gasto. Supongo que me guardaba una partecita para salir a alguna fiesta con mis amigos, pero me gastaba en long plays. Yo compraba música, la salsa, me gusta mucho, y la salsa clásica es lo que más me gusta. Bueno, en eso gastaba mi plata, no quería gastar en nada más, ni me importaba nada. La plata entonces no era un tema importante, no había tecnología para comprarse, no había que cambiar el teléfono todos los años, no había camisetas de fútbol para invertir, no, es decir, no. Y el viajar al exterior sonaba como una cosa loca, es decir, ni siquiera ahorrando la plata, no, bueno, así que supongo que eso también cambiaba. Cuando yo me fui, cuando yo volví en Buenos Aires, bueno, más bien en mi estadía, varias cosas fueron cambiando, ya empezó a ver, bueno, la televisión por cable, por ejemplo, apareció, y allá, aunque no era muy grande, pero había ya torneos y competencias, que era esta empresa que transmitía, que eran los únicos que tenían los derechos para poner el resumen de goles de la noche. Ni siquiera transmitían los partidos, sino muy rara vez uno que otro, además diferido. Y solo ellos, y en un canal diferente, que era el que les contrataba por temporadas o por años, solo ahí se podía ver el domingo de noche el resumen de los goles, ¿no? Entonces, yo que me iba a la cancha, después volvía, me había comprado una televisión chiquita de colores, donde veíamos los partidos de la selección de la Copa Libertadores cuando jugábamos con los argentinos, porque si no, no se veían, ni nos enterábamos, y ahí venían los amigos médicos. Con esta televisión chiquita estábamos ahí 8 metidos, silencio, muchachos. Estamos viendo fútbol, no hay fiesta, no hay trago. Después del fútbol, cualquier cosa, pero cuando se ve fútbol y en mi televisión es como el dueño de la pelota. Estas son las reglas, el que quiere, el que no, que se vaya a ver donde quiera. Y ahí yo fui desarrollando esta idea de que había que buscar una especialización. No pensaba tanto en la televisión entonces, aunque yo volvía, cada vez que volvía, yo estaba aquí 3 meses, venía a hacer archivo, a trabajar con mi papá, a tratar de adelantar todo lo del programa de televisión. Me pasaba 3 meses sacándome el aire. Una palabra que usted utilizó, Joaquín, lo de sacrificado, sí, pero yo digo que como un montón de profesiones, tal vez. ¿Sabe qué es lo más difícil de esto? El trabajar todos los fines de semana, para la gente que está alrededor. Para los más cercanos, que es difícil acostumbrarse, pero que lo van haciendo, pero para los que no son tan cercanos, porque ahí en cambio se repite esto que yo les decía a ustedes que me pasaba en el colegio, cuando los compañeros dicen, vamos a hacer una reunión en la casa el sábado a las 3 de la tarde, y uno pensaba,
pero yo tengo transmisión de fútbol a las 5, así que yo no puedo el sábado. ¿Cómo no puedes? Eso nos pasa permanentemente ahora. Entonces yo digo que esa puede ser la parte más brava, pero en cambio después tienen un montón de cosas chéveres, cuando nos dicen, relatas fútbol o te vas al estadio, te llevan allá y además te pagan. Bueno, entonces vamos más o menos compensando, pero como en todas las profesiones, tendremos momentos chéveres y momentos malos. Yo empecé a dar vueltas en Argentina que teníamos que intentar especializarnos. Mi papá, que había trabajado en la compañía del comercio por años, que a su vez era dueña de Radio Quito y de Televisora Nacional, Canal 8, finalmente salió ya pasó por un montón de cargos durante muchísimos años y finalmente justo dejaba la gerencia, porque terminó siendo gerente de Radio Quito, y lo que se transformó en una suerte de concesionario de unas pocas horas en la radio. Entonces, tenía un programa de 1 hora en la mañana, un programa de 1 hora a mediodía y media hora en la noche. Y las transmisiones de fútbol, básicamente. Eso es lo que había. Yo volví en el 91 y entonces, y además venía con un proyecto. Yo decía, tenemos que hacer una radio que se dedique solamente a hablar de deportes. Todo el día, todo el tiempo. Entonces, claro, parecía una locura y además no teníamos la radio y, por supuesto, en la Radio Quito esa no iba a ser posible porque esta era una radio de variedad, donde había noticias, música, bueno. Y en el 93 se da la Copa América y yo creo que ese fue un sino en la empresa que fuimos formando con mi papá y con mi hermana Magdalena. Que la Copa América fue un boom, fue una cosa que nosotros nos esperábamos. Yo hice toda una organización para transmitir de todos los estadios y llevar gente en algo sin precedentes acá. Eso no se había hecho y organizar la Copa América, incluso con la selección ganando, terminó teniendo unas repercusiones inmensas. Y fue en ese momento en el que la radio donde estábamos nos quedó chica, porque ahí sí que ya había que crecer. Había que hacer programas mucho más largos, al menos, si no todo el día. Y, por supuesto, Radio Quito no estaba dispuesta. Así que nos cambiamos de radio, nos fue a buscar la gente de entonces Teleamazonas. Pero esta era una administración anterior, estoy hablando del año 94. Y ellos manejaban Radio Colón. Entonces ellos nos propusieron que nos hagamos cargo de los deportes de Radio Colón y nos daban más horas, además. Ahí creo que ya empezamos a tener 2 horas de la mañana, 2 horas de mediodía, 2 horas, o sea, de las 3 horas que teníamos duplicamos. Y íbamos a ir al Mundial y fuimos al Mundial de Estados Unidos en el 94. Y el crecimiento siguió, pero ahí hubo unos cambios internos en la radio y la radio empezó a cambiar la cosa, las reglas. Y también ya empezamos a estar chicos. Y apareció otro proyecto. Este proyecto era de una radio que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que se transformó en Hoy la Radio. El diario Hoy la compró. Y quienes la habían comprado nos llamaron para que nosotros nos hagamos cargo de la parte deportiva. Y Andrés Carrión se iba a hacer cargo de la parte de noticias. E íbamos a hacer una radio hablada. Cuando ya estábamos a punto de salir al aire, a Andrés le cambiaron los planes. Se lo llevaron a Gama Visión y él ya no pudo seguir en esto y nos embarcamos en esto. Bueno, aprendimos mucho ahí. Esta era una radio vieja. Lo único nuevo que tenía era el nombre que le habían cambiado. Pero después, no. Todo lo que yo podría contar y que me acuerdo, que me voy acordando mientras hablo con ustedes, es poco. Cuando alguna vez subimos a los transmisores de las antenas del Pichincha, y llevamos un técnico porque se apagaba la máquina, se apagaba el transmisor, bueno, y por primera vez abrimos, no saben lo que era esto, ¿no? Es decir, como esos carros viejos donde una banda es una media nylon sostenida y dada la vuelta, bueno, así. Entonces, eso estaba a punto de colapsar y ningún técnico nuevo quería meter mano ahí porque ya no servía para nada. Estuvimos a saltos y brincos 2 años, pero después del primero, que fue muy complicado, a mi papá, yo hablaba con él, y si pudiéramos intentar conseguir una frecuencia, no era lo que se hablaba, pero se habían repartido frecuencias, sobre todo ahí se llevaron los legisladores de entonces unas frecuencias, y además
¿cómo es que esta gente tiene radio? Si tú has trabajado entonces ya 55 años, 60 años, ¿cuánto habrá trabajado? Pues fue a hablar, y yo creo que son también las coincidencias de la vida. Fue a hacer las gestiones y le dijeron, vea, justo hay una radio que tenía que haber ya, que ya fue entregada, designada, pero que no la han puesto en funcionamiento, y entonces volvió a nosotros. Así que esta podría ser, los requisitos además se cumplen con la experiencia de mi papá, pero tiene que hacerla funcionar en 6 meses, tiene que estar listo con el plan. Bueno, a partir de ahí, como decía mi viejo, a vender todo lo que había, a endeudarse en todo para conseguir los equipos, y armamos la red. Eso fue en el año 97, empezamos en realidad sonamos, en noviembre del 96 se prendieron por primera vez los transmisores, y ese último mes y medio, noviembre y diciembre, hacíamos los programas ya en los estudios de la red, pero sonábamos en la otra radio, y la red solo retransmitía, es decir, en hoy la radio. Y a partir de ahí ya fue el tema de la radio. ¿Y cómo fue pensada la red? Desde el principio. Tenían que ser 15 horas diarias solamente hablando de deportes y de transmisiones deportivas, no solo de fútbol, de básquet. Nos hemos transmitido, seguimos transmitiendo un montón de cosas. Cambió la perspectiva, y eso que al principio fue muy, muy complejo, ¿no? Es decir, fue empujar ese barco, porque acuérdense que en el 99-2000 nos agarró la crisis. Entonces, yo me acuerdo que teníamos un préstamo en el banco. Me acuerdo que algún concesionario de autos algún día fue a parquear los autos afuera del banco a decirle, vea, si quiere que le pague, ahí están los carros, porque no los puedo vender. Entonces el banco le dijo, no, llévese los carros, tenemos que ponernos de acuerdo a ver cómo me va pagando. Bueno, lo mismo. Al banco le dijimos, si quiere cobrarse, venga a llevarse todos los equipos, porque ni siquiera estamos sobreviviendo. Después fuimos levantando la cosa, el banco, por supuesto, fue entendiendo los plazos. Claro, nosotros le debíamos al banco en dólares. El dólar cambió a 50,000, y cuando fuimos a hablar con la gente de la publicidad, con las empresas, le queríamos hacer lo mismo y se nos reían, por supuesto. Ni el 10% nos querían subir de lo que costaba. Así que bueno, y a partir de ahí sí, digamos que la carrera ya estaba absolutamente lanzada, ya habían pasado un montón de cosas, un montón de aprendizajes hasta llegar a la... Te pregunto por los canales. Yo recuerdo RTS y, por supuesto, lo que has hecho después en Teleamazonas. No sé si me estoy saltando algo. Entonces quiero preguntarte por ese paso en RTS y vamos al Mundial 2006, que creo que para tu carrera debe ser algo o lo más gratificante. Y si no, bueno, vas contando lo que más aprecias de todos estos años. A ver, comencé obviamente, como les decía, en Ronda Deportiva, y estuve desde el año 84, y ahí estuvimos hasta que yo volví de Argentina, hasta el 93. Es decir, el 93 fue el último año que hicimos el programa de Ronda Deportiva. En el 94 yo tuve un paso por Teleamazonas, no haciendo los noticieros, pero yo fui parte del Mundial, después transmitimos, Teleamazonas de ahí compró los derechos del Mundial de básquet, también, eso transmití unos partidos, y de ahí dejé de hacer televisión, y me llamaron de Cable Deportes. Esto fue en el a ver, ¿qué año? 96 debe haber sido, y fui a hacer con Duval Cedeño, hice el programa durante algún año. Buen amigo, buen compañero, Duval. Y con María Sol Reyes también, por supuesto. Con ella estuve también ahí un tiempo. Ahí aprendí un montón de cosas, porque, vamos a decirlo, es decir, Cable Deportes en algún momento era como los canales de YouTube, que yo decía hace un rato, agarra el celular. Si hubiera habido celular en ese momento, así hubiéramos salido al aire de donde sea. Me acuerdo estar a veces solo con el camarógrafo, nadie te decía nada, no había ni pauta, no sabía si había que presentar algo. Pues claro, fui aprendiendo a moverme también en cámara, te vas soltando alguna vez que termina una nota y no me habían dicho lo que había que presentar, y yo seguía hablando, esperando que el camarógrafo me diga algo. No había jefe de piso ni nada que se parezca, ni apuntador. Y seguía yo hablando, habla, y digo, voy a terminar así. Entonces lo que hice, como el camarógrafo que estaba al frente no le podía hacer más señas, lo que hice es esto. Y me volví.
Y el camarógrafo me regresa a ver, porque claro, ¿qué le pasó? ¿Por qué se salió de la pantalla? Yo le digo, ¿y con qué vamos? Entonces noto, el fútbol de no sé dónde. Entonces, bueno, esto solo para contar como una cosa chica, de un montón de cosas que fueron pasando, lindas además, uno termina también aprendiendo. Los periodistas deportivos creo que nos caracterizamos también por eso, sabemos hacer de todo, ¿no? De todo. Desde conseguirnos una línea telefónica donde no había, subiéndonos a un poste, tirando cable, hacerle funcionar a una consola. Bueno, en las actuales condiciones, por supuesto que hay otra tecnología, pero vaya que hemos tenido que aprender a funcionar. Estuve ahí, después salí, y ahí es que también estuve un tiempo sin hacer nada, y además no me acuerdo por qué, creo que un rato ya no me daban los horarios, estaba muy cansado del tema del horario que tenía en Cable Deportes, y me abrí unos meses. Y ahí es que me vinieron a buscar de RTS y me terminé enrolando en RTS, donde estuve. Ese fue otra anécdota, o sea, ese fue un tiempo de anécdotas, que fue el Mundial del 2002, nuestro primer Mundial. Y yo me quedé encargado de la operación periodística en Guayaquil. Tenía yo tengo 3 hijos, pero entonces tenía 2, de este tamaño, ¿no? Tenían en el 2002 el uno 1 año, un poquito, y el otro 2. Y me los fui llevando porque me iba a pasar un mes encerrado. Y mi mujer me dijo, ¿sola? ¿Aquí? ¿Con estos? No, vamos. Y nos fuimos. Entonces yo me fui a vivir a Guayaquil, en realidad solo que en un hotel. Pero acuérdense que el Mundial de Corea y Japón, era de madrugada, sobre todo. Los partidos de más tarde eran a las 6 de la mañana. Perdón. Y entonces, yo tenía que, al principio, ¿saben lo que hicimos? Relatábamos 2 veces. Relataban desde allá los partidos, o a veces relatábamos en la noche cuando no era desde allá, y después los reprisaban en la mañana y en la tarde, y había que volverlos a relatar. Entonces yo me relaté partidos, a veces en vivo, a veces en diferido. Después ya se dieron cuenta que era una locura hacerlo 2 veces, y simplemente los reprisaban a los partidos, y lo que hacíamos era, sí, los bancos, lo que hacíamos era presentar el partido, que ya salió con la narración, además en vivo, seguramente que sonaba mucho mejor. Un día, esto era recién, al principio estaba en el hotel en Guayaquil, y yo ya sabía hasta qué horas me quedaba. Yo me quedaba hasta terminar el último programa, ya cuando iba a comenzar el primer partido. Pero claro, el rato que ya se fueron sumando los días, esto era hasta las 11 de la noche, creo. Porque al principio uno dice, me voy a quedar viendo el fútbol. No, después ya no. Después lo que quiero es tratar de dormir unas 4 horas, porque mañana, el otro día, tenía que estar a las 7 y tenía relato a las 8 de la mañana. Bueno, y esto debe haber sido el segundo partido de Brasil que jugaba. Y jugaba a las 2 de la mañana, o a la 1 de la mañana, de 1 a 3 creo que era el partido. Y yo a las 11 me fui, además a ver si dormía un rato, ya sé, porque tenía que estar en el canal a las 5 de la mañana, parece que tenía que estar para el tercer partido del día. Y yo me había recién acostado a tratar de dormir, y no tratar de dormir, sino que ya me había quedado dormido, pero no había sido ni 15 minutos y suena el teléfono de la habitación. Entonces además el sobresalto, ¿qué pasó? Me quedé dormido, no, porque me tenían que pasar viendo. Y no, que me quedé dormido, había dormido 15 minutos, y me llaman y me llamaban del canal. No llegan los relatores, algo pasó allá, el partido de Brasil acaba de comenzar y no hay relatores, no hay quien relate, no hay nadie en el canal. El partido se jugó ya les voy a contar esto, unos 15 minutos sin relator. A los 15 apareció un chico entonces, que estaba ahí, que nos ayudaba, y que se había quedado a dormir, pirateado en el canal para no tener que ir y volver, para poder estar en los partidos. Y le encontraron, o él se despertó porque se había dormido por ahí tirado en el piso, se despertó con la bulla que hacían, ¿qué pasó? Y le vieron a él, y le dijeron, ven a relatar. Él ni siquiera había aparecido todavía. Encantado. Y se fue a relatar, no tenía las alineaciones, no tenía nada. Bueno, ese rato yo me vestí en 1 minuto y medio, ya está por llegar la camioneta. Les tengo que decir, ustedes que conocen Guayaquil, a la 1 de la mañana, el desalmado que manejó la camioneta, un compañero mío de RTS, no nos matamos de suerte, no paró en ningún semáforo. O sea, fue ¡pum!
y llegamos en 10 minutos desde el centro a las oficinas, a los estudios de RTS. La verdad es que además íbamos oyendo lo que pasaba al principio sobre el ambiental y después el Tigre, relatando el fútbol, inventándose nombres. Claro, no tenía la alineación, era un desastre completo. La desesperación era mayor para decirle vaya más rápido. Y llegué a relatar el segundo tiempo y un poquito del primero del partido de Brasil, además sin alineaciones, sino echando el cuento chino. Bueno, pasaron varias cosas lindas ahí y complejas también, claro, lindas ahora que uno las cuenta como anécdota. Eso era inaceptable, es decir, a mí eso me parecía una locura, ¿cómo puede pasar este desorden? Bueno, y también pasaron un montón de cosas, porque además uno va aprendiendo lo difícil que es organizar todo esto, y sí, los detalles que se escapan, y por eso mismo hay que estar encima de un montón de detalles. En RTS estuve hasta el 2003, cuando me enrolé en Teleamazonas, también cuando me fueron a buscar para que me haga cargo de los deportes. Fue una chévere temporada, ¿no? Ahí también trabajé con varios periodistas jóvenes, más grandes, algunos que siguen. Con Vito, por ejemplo, estuve ahí. Con Carlos Alejandro Alfaro Moreno también, él ahí comenzó. Cuando yo estuve, a él le trajeron un día que empiece a comentar. Después él se quedó años en RTS. Bueno, y después ya llegué a Teleamazonas, donde estaba Roberto Mar. El Tigre es el Tigre Valdivieso, me imagino, porque no completamos el apellido, que lo tuvimos mucho tiempo compañeros en Di-Blue, especialmente José Carlos. Hay que decirle que cuente él la versión de él, de la anécdota. De él, a ver qué va a decir que hizo la mejor narración de la historia, ya me lo conozco el Tigre. Y en Di-Blue le tocó una vez cuando no había señal, también me acuerdo, que fue una de las históricas también del Tigre Valdivieso. Pero vamos a ese momento para adelantar los tiempos. Mundial 2006. Ese relato yo lo tenía en Rington, muchos años, de verdad, lo de Antonio Valencia, Centro Antonio, los gritos, yo no sé si puede salir a lo mejor algo, justo hoy que estamos grabando esta entrevista, Antonio Valencia anuncia su retiro, ¿no? Son muchas cosas de por medio, ¿no?, que se mezclan. A ver, una de las cosas de las particularidades que nos ocurrió con la radio, que la abrimos en el 97, es que empezó a ser justo esta época dulce del fútbol ecuatoriano. Es decir, a mi papá le habían tocado casi solo amargas. Por eso, cuando ganábamos un partido botado en medio de la nada, había que venir a dar la vuelta olímpica acá, aunque sea entre nosotros, porque era muy importante. Porque ganar un partido fuera de casa era una hazaña, efectivamente. Yo digo que siempre hay que poner como en los tiempos. Es imposible trasladar lo mismo a otro lado, no se compara con. Y mi papá había relatado muy poquitos triunfos. Por ejemplo, uno que yo me acordaba siempre, claro, era muy chico, de Copa Libertadores del año 74, es una vez que Nacional le ganó al Sporting Cristal 3-1, con Ítalo Estupiñán. Ese es un relato que es como que está aquí dando vueltas. ¿Por qué? Porque era rarísimo. Y en la selección, no. Además eran las eliminatorias, acuérdense que eran de grupos de 3. De 3, entonces perdíamos siempre. No salía. Al primer partido, empataba con Perú aquí o con Chile aquí, se acabó. Entonces, y además, hasta llegar a ese partido, los partidos, eso nos pasó para el Mundial del 86, que fue la selección hasta entonces mejor preparada del mundo mundial, desde enero. Pero jugamos con todo el mundo, con Alemania Oriental, con equipos argentinos, solteros contra casados, bueno, y a Finlandia, le ganamos a Finlandia, le goleamos. El primer partido con Chile, ya estábamos en el Mundial, nosotros ya había que comprar los pasajes al Mundial, y Chile nos empató. La primera jugada le pegaron una patada a Fernando Valdión, que era el que tiraba los centros para que cabecee Hermen Benítez, y Fernando Valdión ya no pudo volver a pararse de la patada que le pegaron. Nos empataron 1-1, se acabó el Mundial para nosotros. Pero desde el 97... ya veníamos con lo de Dusan. Yo crecí con Dusan, es decir, en la parte. ¿Saben cuándo le conocí a Dusan? A Dusan en el 88. Él llegó acompañando a la selección juvenil ecuatoriana que jugó el Juventudes de América en Buenos Aires. Y yo justo estaba. Además, esa fue una suerte. Al yo estar en el sur, pude transmitir un montón de cosas. Me transmití, por ejemplo, las finales de la entonces Recopa, que jugaban, Supercopa, que jugaban los campeones de la Copa Libertadores, que duró pocos años. Yo me transmití el Racing Cruzeiro, porque estaba en Buenos Aires, pues qué suerte.
la mía. Bueno, y el Juventudes de América. Y con la delegación que la manejaba, me parece que Juan Araujo, apareció un gringo. En este caso no era un gringo, era un yugoslavo entonces. Dusan Draskovic, que prácticamente no hablaba español, casi como ahora, no, mentira. Bueno, Dusan, que es un personaje queridísimo, yo con él hice el Mundial de Francia para radio, realmente es un tipo al que le admiro mucho, le quiero mucho a Dusan. Y él llegó ahí, y claro, ahí empezó este proceso que Carlos Cuello lo sostuvo por primera vez contra viento y marea, porque él dirigió la selección para ese primer mundial, para el del 90, y lo sostuvo para el 94. Y lo dejó para el 94. Y empezamos a ganar, ahí ya fueron las primeras veces, empezar a ganar primeras veces. Y cuando vino el Pacho Maturana, bueno, eso ahí sí ya pegamos en el palo. Y justo nos empezó a tocar, pues en el 97, el cierre de esa eliminatoria y sobre todo la eliminatoria del 2002. Entonces, todo esto fue creciendo y la selección y la cercanía y nosotros viajamos a todo lado. Viajé yo en esa primera parte de todas las formas. Les quiero contar como anécdota que en el año 2000 habían clasificado a la Copa Libertadores, la Liga y el Nacional. Y el Nacional jugaba con el Juventude, uno de los partidos de grupos. Y era, el Juventude es de una ciudad que se llama Caxias do Sul, que es efectivamente al sur de Brasil. La curiosidad es que sin páginas web, sin internet, con poca información, a ver cómo llegamos allá. Además, que ¿cuánto va a costar esto? Bueno, el canje de los boletos aéreos con Ecuatoriana de Aviación que volaba a Sao Paulo. Y ahora, ¿cómo voy a llegar de Sao Paulo a Caxias do Sul? Pues le llamamos a un amigo periodista que vivía en Brasil, que había vivido en Brasil más bien, nos dice, no, pero Caxias do Sul está a unas 7 horas de Sao Paulo, así que puedes llegar ahí y además la estación de buses está al lado, se toma un bus que hay cada media hora y listo, y llega. Bueno, dicho y hecho, el partido era el miércoles, y yo me fui volamos el lunes de noche, quiere decir que llegué a las 6 de la mañana del martes. Llegué además, efectivamente, la estación de buses, había que caminar un poco desde el aeropuerto, pero todo bien, estaban ahí. Entonces, a preguntar, quiero ir a Caxias do Sul, pues algunos no sabían bien dónde era, pero otros sí, pero ese solo por allá, porque no había como ir arriba, a Porto Alegre, hasta que veo el letrero y sí, Caxias do Sul directamente, qué importante, en una esquinita. Y llego, entonces, bueno, ¿tiene un viaje a Caxias do Sul? Sí, claro. ¿Cuánto cuesta esto? Ya, perfecto, entra, más bien, me sale barato. Listo, ¿a qué hora sale? Esto era a las 7 de la mañana. Y me dice, sale a las 7 de la noche. ¿Cómo a las 7 de la noche? O sea, eso es en 12 horas. ¿Y cuánto hace el bus a Caxias do Sul? Hace unas 20 horas. ¿Cómo 20 horas? O sea que no voy a llegar al partido. El partido era a las 6 de la tarde el otro día. Además, nos habíamos comunicado porque conseguimos un teléfono del club para ver si nos podían prestar una línea telefónica, y nos contestó el relacionado público, nos dijo, vengan, sí, aquí hay la línea telefónica. Pero y yo no tenía la certeza de que eso iba a ocurrir y de cómo iba a poner la extensión del cable desde la oficina hasta la casa. Bueno, ese rato le digo a la persona que me vendía el pasaje, le digo, no, me tengo que ir ahorita. ¿Qué debería hacer? Pues me dice, lo otro que se me ocurre es que vaya de ciudad en ciudad y va cambiando de transporte. Entonces, que de aquí se vaya a Curitiba. Y de Curitiba ahí cambia de bus y se va más acá, y de ahí a Caxias do Sul. Pues dicho y hecho, eso es lo que hice. Me embarqué en un bus a las 7 de la mañana de ese día y llegué a las 7 de la mañana del día siguiente a Caxias do Sul, después de hacer 2 paradas donde estuve 2 horas botado en medio de la nada, en la madrugada. O sea, además yo digo, qué lindo además, y llegué al fútbol, y cuando me ve Dragan Milanovic, que era el técnico del Nacional, y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Le digo, vengo a relatar. ¿Y cómo viniste? Además, le cuento todo, pero dice, vine en bus. ¿Qué? Pero no, pues tienes que regresar con nosotros. No, eso está bien decirlo, pero otra cosa es que me vaya a poder subir en el avión de Nacional. Lo único malo de la anécdota es que le ganaron a Nacional, así que no sirvió de nada todo el esfuerzo. Así que bueno, veníamos muy cerca de la selección, esto estaba muy, muy cerca. Y
Y lo otro que pasa, yo siempre también cuento esto porque nos pasa a todos los periodistas en algún momento, que dependemos mucho de las circunstancias, ¿no? No es que uno planifique estar en ese partido importante después de 5 años, de 10, uno puede ponerse metas, pero después depende de lo que le toque en el medio en el que está. Y yo llegué a Teleamazonas en el 2003. Teleamazonas estaba recién entrando, que había cambiado de administración con mucha fuerza a las transmisiones deportivas. A mí me preguntó el gerente general, Sebastián Corral, me dijo, ¿qué fútbol compramos? ¿Qué fútbol se puede comprar? Y el campeonato no había cómo, lo tenía entre Gama y Canal 1, me parece que no sé si Coavisa también tenía algo de fútbol en ese momento. Había que ir comprando poco a poco los equipos, como fue pasando. Y yo digo, yo veía en DirecTV, miren del año que estoy hablando, ustedes no se deben acordar porque DirecTV llegaba, era una cosa de este tamaño, ¿no? Y yo veía las tardes la Champions. Yo después llegaba a la radio a comentar y me llamaban uno que otro amigo y un dirigente. Y Alfonso, ¿dónde vio la Champions? Yo decía en DirecTV, ahí pasan los partidos. Y no se veía la Champions. Y la Champions la conocíamos de oídas y de resúmenes y no mucho más. Entonces yo le digo, ¿y si nos venden la Champions? Y si logramos comprar a lo mejor, no sé. Pues el canal logró comprar la Champions y transmitimos 6 años la Champions y fue una locura. Lo difícil era comercializar porque no permitían nada, pues, ¿no? Al principio no permiten sobreimposiciones. Entonces hagamos como la radio, pues transmitamos convenciones. Ya un partido pudimos hacer. Aquí acostumbrado a decir cualquier cosa y véndelo como quieras, no, ya nada. Sigue así, si no te lo quitas. Nada. Y eso si quieren. Si no, no. O sea, si no transmite, no sea problema, no es que vamos a negociar. Así que, y entonces, con esto que el canal estaba, surge el tema de la transmisión del Mundial y de la compra de derechos. No voy a poder precisar dónde comienza, cómo se juntan. El tema es que los 3 canales de RTS, Ecuavisa y Teleamazonas se ponen de acuerdo para comprar los derechos. Y aquí pasa otra curiosidad. Miren cómo también hay muchas casualidades. Seguramente que yo ya tenía muchos años relatando, había pasado por varias cosas, yo era el relator del canal, seguramente. Pero también hay como yo digo, un montón de casualidades. Y resulta que para escoger al equipo que iba a transmitir a la selección ecuatoriana y los partidos finales sobre todo, resulta que Coavisa y RTS dicen, nosotros no queremos poner relator, nosotros ponemos comentarista. Entonces yo dije, bueno, no sé si nos podamos oponer a eso. Yo la verdad no me opondría a que nosotros pongamos el relator. Y entonces yo termino siendo el relator de la TRI por esta casualidad también, porque pudo haber habido varios relatores, ¿no es cierto? Y varios comentaristas. Te tocaba Alemania, que perdimos, y no Polonia y Costa Rica, por ejemplo. Sí, o a medias, ¿no es cierto? Sí. Y te toca el gol y a uno te toca el gol. Además que es lo normal y así lo sabemos. Y después uno dice, y la otra casualidad, hacer el torneo que hizo la selección ecuatoriana. Los periodistas deportivos, creo yo, así como la gente, soñamos en estos torneos ideales. O sea, yo sueño, bueno, les tengo que decir que no sueño en relatar el gol de último minuto, sino en hacerlo. O sea, todavía sigo soñando que yo soy el que entra ahí, la toca y Ecuador campeón mundial. Eso me sigue pasando, pero queremos ese torneo ideal, porque cuando uno gana, el recuerdo es bueno, viene acompañado de lo bueno. Cuando uno pierde, uno acompaña ese recuerdo también. Solo que eso ya no lo podemos manejar nosotros, no está en nuestras manos, está en manos de los actores, de los deportistas, de los futbolistas. Así que salió redondo. Ahí también, mi mujer también me dijo lo mismo que les conté que me dijo para Guayaquil. ¿Cuánto? ¿1 mes y medio? Perfecto, nos fuimos. Y nos fuimos allá, alquilamos una casa a ciegas, un departamento chiquito, y ellos estaban ahí, mi mujer se pasaba con mis guaguas que eran un poquito más grandes, no mucho más, se pasaban, y claro, yo trabajaba en 2 horarios, en el horario de la selección de allá y en el horario de los programas de acá. Entonces dormía un poco en la mañana, teníamos toda esta cosa cruzada, pero yo vivía
allá como estar trabajando aquí. Y yo creo que eso además hizo que esto sea un tema todavía mucho más entrañable para mí. Tener a mi mujer y a mis dos hijos cerca de esto, que fue una cosa chévere, que salió bien, que logramos controlar todo, que hubo una sinergia importante entre todas las partes, que pese a que éramos 3 canales diferentes, yo me encargué de dividir los equipos y de que sea equitativo para todos, que nadie se sienta perjudicado. Es decir, a mí no me interesaba salir primero en todo, no. Tenía mi porcentaje como tenían todos, pero no por mí además, sino por el canal. Y eso se logró en las transmisiones, ¿no? Yo transmití con Vito y con el doctor Marcos Hidalgo. Vito, por ejemplo, se fue abajo. Yo me voy abajo. Él ya no quería ni comentar arriba. Yo me voy abajo. Él quería ir a hacer las entrevistas. Bueno, esa es su personalidad, además, y esas cosas le gustan. El doctor Marcos Hidalgo, en cambio, quería quedarse comentando. Eso sí se cambiaba, ¿no? Estaba el uno, estaba el otro. En uno de los goles, esta sí que es una anécdota, además, que yo la recuerdo. En uno de los goles me parece que fue el segundo con Costa Rica, es decir, del segundo partido. Y que yo ese rato del gol, y empiezo a gritar y a decir las cosas que decía, y siento además, ni bien empecé a decir que alguien se me vino encima, y yo casi me voy encima de la consola. Además, mientras seguía gritando el gol, veía que no aplastar ningún botón, porque nos íbamos a quedar en mute, si iba a dañar algo. Bueno, uno de mis compañeros me abrazaba, además, como estar en las gradas, con esta euforia y felicidad. Por eso yo digo que hubiera sido más lindo estar en la grada, abrazándome con mis hijos y mi mujer y sin importar que se riegue nada, y no aquí donde no había que tocar absolutamente nada. Creo que todo eso hizo que la cosa... ¿Saben lo que pasó también? Que nosotros no nos dábamos cuenta, yo particularmente, nada allá de algún comentario que nos decían, lo que pasaba acá. Es decir, la repercusión que tuvo la selección. Yo me quedé, además nosotros nos quedamos hasta el final del Mundial, y después yo me quedé unos días más de vacaciones. Y nosotros no vimos, por ejemplo, el recibimiento que se le hizo a la selección, es decir, que se cayó el país y que se caía después de cada encuentro. Eso no lo vivimos. Entonces, creo que también desde ese punto de vista, tal vez nos faltó dimensionar lo que estaba pasando. Y quizás eso fue mejor, porque así pudimos seguir concentrados haciendo el trabajo lo mejor. Alfonso, yo tengo unas preguntas cortas, últimas preguntas así de respuestas cortas, para despedir, y de verdad pidiéndole disculpas a usted y a toda la afición porque hay tanto por hablar y que siempre nos pasa esto de quedarnos cortos. ¿Un amigo en el periodismo? Un amigo en el periodismo. A ver, tengo varios, mis compañeros varios, no voy a poder resumir en uno solo. Reinaldo Romero, Patricio Javier Díaz. Por supuesto que mi más amigo en el periodismo ha sido mi papá. Pero tengo varios de estos otros compañeros que si no los nombro me voy a quedar corto. Una dupla comentarista que mejor química tuvo. No he tenido, yo digo que eso tal vez ha faltado por diferentes razones. Yo en la radio he estado y estoy con Reinaldo Romero, con Patricio Granja, Lucho Baby Paredes, que falleció, con él también crecimos mucho en la red. Él por supuesto era mucho mayor que yo, pero crecimos también juntos. Ahora Andrés Villamarín, él también es un joven comentarista, con él es que relatamos ahora un poquito más de fútbol. Así que sí, un poco de todo. Después en la tele me ha tocado con Roberto Omar durante ya mucho tiempo en Teleamazonas, ahí mismo estuvo ha estado y está Alberto Astudillo, y bueno, después ya cuando nos toca mezclarnos con un montón, con Roberto Bonafón, que es un personaje, por supuesto, con el doctor Marcos Hidalgo también, un tipo respetuoso, con Vito Muñoz, es decir, no, me ha tocado un montón, ¿no? Y la verdad es que yo intento hacer el trabajo profesional, como creo que hay que hacer, ¿no? Pero la verdad es que no he logrado tener así como un comentarista fijo. El momento más feliz, creo que José Carlos también hay para ir intercalando, José Carlos, pero el momento más feliz de un partido de fútbol, en el periodismo deportivo, el momento más feliz. Deben haber algunos. Sí, claro, igual que ustedes, ¿no? Es difícil poner una lista. Ahora que hacíamos la lista de los mejores futbolistas de todos los tiempos y empezamos a cruzar ideas, quién por qué, y este por qué, pero este ganó acá, y uno se empieza a acordar más y más cosas. Y yo pienso en la carrera de Antonio Valencia y pienso cuál será el momento
más importante de Antonio. En el fútbol siempre asociamos esto o a ser campeón o a hacer un gol que sirva para ser campeón. Y no necesariamente ese es el mejor momento. José Francisco Ceballos atajando el penal de la final de la Copa Libertadores y no es un delantero. Y uno se podría quedar con eso. En Alemania ganamos 2 partidos, clasificamos a la siguiente fase, estuvimos lejísimos de ser campeones. Pero en cambio la alegría que eso significó a nivel de selección es incomparable. Y varios partidos de la selección que también que hemos terminado en éxtasis. Por ejemplo, yo digo que uno de los goles, además también creo que mezclo aquí como yo siento que fue mi relato. Sí, los del Mundial de Alemania, por supuesto, pero hay un gol de Edison Méndez a Brasil en esa eliminatoria donde le ganamos 1-0 en una tarde lluviosa, que se la toca el Team Delgado. Ese, por ejemplo, para mí es un gol entrañable, icónico. ¿Por qué será? Por los que lo hacen, por el partido, por el rival, porque creo que el relato salió justito. En ese relato, además, está el ambiental, que se va a Edison Méndez. No, Edison la toca para Ulises se la mete el Tintin, aguanta, descarga y de atrás viene Chinito. Además es aquí y se la deja. Y el rato que le pega a Edison, yo digo, le pegó gol. Y enseguida del gol se oye un... Entonces, claro, primero sale el grito de gol y después, pero claro, yo no me voy a llevar las flores porque también me ha pasado muchas veces que grito gol y después digo, pegó en el palo, la tiró afuera, muchachos, quitemos para atrás. Así que no, pero ese gol salió bien, entonces yo digo, tal vez será por eso. No me puedo quedar con un solo momento, ha habido muchos. ¿Saben qué goles? Es realmente otro gol importante. Fue un gol en La Paz. Estos eran cuartos de final, ¿no? De la Copa Libertadores de Barcelona en el 98. Contra Bolívar, por el Team. No había nadie, no fue nadie con Barcelona de los periodistas. Yo llegué allá, llegamos con la radio y me relaté el gol del Team Delgado y el empate en La Paz, además ya acercarse a la clasificación y cada vez más cerquita de la final. Ese gol, por ejemplo, también yo digo, ¿por qué? Porque era en La Paz, porque estaba solo. Lo hizo además del histórico Team Delgado, un gol importante. No sé, hay varios. Yo tengo el último comentario, hubiese querido que Alfonso diga la dupla José Carlos Crespo, un partido hicimos una noche blanca. No, broma. También. Media hora hicimos ahí nada más. Bueno, esta un poco más personal, Alfonso, tuviste un problema en tu garganta, un problema de salud, no sé si nos quieras contar algo al respecto. ¿Qué pasó? Porque te alejaste un rato de la televisión y la radio y hoy estás, entiendo bien, qué bien, pero bueno, cuéntanos un poco qué pasó. A ver, me pasó lo que seguramente nos pasa a los relatores. Después aprendí que esto les pasa también a los profesores, por ejemplo, a muchos profesores. Hemos oído de muchos casos de cantantes, por ejemplo, es decir, a quienes usan la voz. Se me formaron en las cuerdas vocales, son unos músculos delgaditos, ¿no? Además, me volví un experto, por supuesto, ¿no? Bueno, si yo tendría que mencionar a un amigo especial, tendría que ser un otorrinolaringólogo con el que me veo, ya no tanto, pero antes me veía todo el tiempo. Y todos los consejos, aguas, ungüentos y afines que uno tiene para la garganta, desde cuando yo era chico y los viejos me decían, lo que tienes es que fumar, el cigarrillo te hace duro la garganta. Bueno, imagínate. Pero eso decía, ¿no? Algún viejo relator. Pero después he pasado por... y les cuento algo más. Mi viejo estuvo a punto de perder la garganta antes del Mundial del 70. ¿Por qué? Porque esa fue, si ustedes revisan la historia, esa fue una época dulce, sobre todo de los equipos de Quito. El Nacional fue campeón el Quito fue en el 64 y después el Nacional fue campeón en el 67, el Quito en el 68 y la Liga en el 69. Entonces decía mi papá que sobre todo con el Nacional perdió la garganta gritando goles, no estaba acostumbrado. Barcelona y Emelec, y antes también Everest, se llevaban todo. Y entonces, lo que yo les decía, ¿no? Este tema de las rivalidades y del medio en el que trabajamos, y mi viejo dice que le recuperaron milagrosamente, aprendió el grito de gol con la risa, que fue más allá del invento lindo, dice uno, de una manera de festejar, fue una manera de protegerse la garganta. Yo no logré inventar ninguna cosa para protegerme la garganta. Y a mí, en cambio, me agarró esta década
desde el año, desde el año 2003, con la salvedad del 4, pero después desde el 5, el 6, el 5 dos campeonatos, del 6, el 7, y sobre todo los torneos internacionales, el 8, el 9, el 10 de nuevo. Me quedé sin garganta, la agoté. Esto de los equipos. Y la selección en el medio. La selección gana y gana y gana. Nosotros no fuimos al Mundial del 2010 por una cosa chiquita, bueno, por errores puntuales, pero ahí, y es una pena, ¿no? Porque esos partidos, por ejemplo, muchos de los partidos que hicimos en esa eliminatoria deberían ser históricos. Pero como no logramos clasificar, no trascienden. Pero hubo un montón de victorias, un montón de partidazos. Y esos nadie se acuerda. Bueno, mi garganta sí, porque yo sí relaté un montón de esos y no es que me guardaba los goles sin saber que no íbamos a clasificar. Así que en esto que les digo de las cuerdas vocales se formaron unos nódulos de tanto golpear y llegó un rato en que me empecé a poner ya muy ronco y no me recuperaba. Y entonces el médico me dijo, ya no hay nada que hacer, es decir, ya no hay tratamiento posible y lo que hay es que meter cuchillo y hay que cortar y hay que hacer Así que llegó un rato en que después del 2011, que fue el último, fue el título del Quito, hasta el 11 fue esta racha grandota, que en diciembre terminé en el quirófano. Lo que sí pasó es que debió haber sido una recuperación más rápida que la que fue. Y me costó mucho, me costó más de un año, después empecé a relatar un poquito, pero me costaba. Y sí, después ya ha estado bien, yo creo que mi garganta debe estar golpeada de tanto hablar como consta en la gráfica, pero finalmente puedo relatar mis partidos, no puedo excederme, es decir, no puedo hacer lo que hacía. Lo que también pasó, es cierto, tengo que decirlo, que en medio de esto, desde el 2003 tuve la Champions, que Teleamazonas empezó a comprar un montón de equipos, que llegamos a tener 7 equipos hasta esto ya fue un poquito más adelante, y que yo relataba el viernes aquí, el sábado aquí, el domingo aquí, el martes, el jueves, no hay garganta que aguante. Además, lo que sí me pasa, creo yo, es que no soy capaz de guardarme un grito, ¿no? Porque bien podría yo ahí, sí, gol, excelente, no puedo, no me nace. Entonces, ¿cómo termino cada partido? Hecho cacho, ¿no? Del esfuerzo hecho, pero creo que eso es lo que tengo que hacer. Así que sí, después me recuperé. Ahora que ustedes lo mencionan, porque es algo que la verdad está ahí, no lo he tomado muy en cuenta, pero sí, fue un año y medio bravo, de muchas terapias, de una recuperación complicada. Podríamos hablar, Alfonso, de 2 horas más de mi lado. Gracias por estos minutos y nada, el productor nos va a matar si es que no decimos tengo 2 últimas y obviamente tiene que ser argumentada, pero en este caso toca decir nombre y apellido por el tiempo. El mejor jugador de la historia para Alfonso Lazo. Tengo esta disyuntiva, creo que está entre Alberto Spencer y Antonio Valencia. No soy capaz de decir cuál de los dos es. Creo que en la balanza hay un peso muy importante por uno y otro, es decir, los dos hicieron unas carreras fantásticas en sus clubes. Alberto es el máximo goleador de la Libertadores, además en un momento en donde la Libertadores no es lo que es hoy, ¿no? Esta Libertadores era tan importante que después Alberto fue a hacerle los goles al Real Madrid para ser campeón del mundo, ¿no? Ese era el Peñarol, y eso era ganarle a Santos y a Independiente y a Racing y a River. Pero en cambio Antonio ha tenido una carrera en la selección ecuatoriana incomparable. Es decir, ahí en cambio Alberto casi no jugó en la selección, porque eran otros tiempos seguramente, pero casi no pudo jugar en la selección. Lo que ha hecho Antonio para nosotros en la selección es incomparable. Y claro, él no es goleador. Tiene uno que otro gol, tiene también goles. Pero sobre todo lo que tiene es un montón de asistencias. Y yo me quedo con 2. Por eso voy a dejar ahí sembrado. Que son las 2 últimas que él puso para que podamos llegar al Mundial del 2014. ¿Cómo sería la importancia de Antonio Valencia en la selección? Yo digo que nadie se olvide que él es el que le pone la pelota para que le empuje Jefferson Montero para ganarle a Uruguay aquí en Quito, y que cuando
el agua estaba ya acá en Chile y perdíamos 2-0 y parecía que nos iban a hacer el tercero y eso nos iba a dejar afuera. Fue Antonio el que agarró la pelota, el que corrió 60 metros y le dejó solo a Felipe Caicedo para que la empuje. Y entonces, con ese gol, el equipo chileno se frenó, se acabó el partido y clasificamos al Mundial del 2014. Esto no me quiero ni meter en la eliminatoria del 2006, ni en el Mundial del 2006, ni en la eliminatoria del 10. Solo esto para referenciar. Entonces, no puedo. Y le tengo un respeto. Y yo tampoco le vi jugar a Alberto Spencer. Yo le he visto jugar igual que ustedes. En estos goles que hay ahí unos poquitos colgados, a lo mejor ustedes le han visto más que yo, pero yo le oí a mi papá hablar de Alberto Spencer, y entonces puedo decir que era como que lo hubiera visto, y lo que él significaba. No me atrevo, pero está entre los dos ahí. Alfonso, agradecido por todo este tiempo, el mensaje final para los futboleros que le tienen mucho cariño, el hincha en general, y también para los periodistas deportivos que a lo mejor están estudiando esta profesión y quieren escuchar algún mensaje, consejo suyo. A ver, Joaquín, a ustedes, José Carlos, gracias por la paciencia. Más bien, yo siempre termino diciendo que espero no haberles aburrido. Habla ese periodista deportivo. Bueno, así somos los periodistas deportivos. Gracias por la invitación. A ver, como en todas las profesiones, a los más chicos, esta tiene un montón de cosas lindas y un montón de cosas duras, pero será tan dura como cualquier otra profesión. Pero si cabe decirles algo es que tenemos que buscar una especialización, ahora más que nunca, con las herramientas tecnológicas y con las redes sociales que hay ahora. El periodista joven tiene que buscar especializarse, ¿sí? Todos soñamos con ser el presentador de ESPN en Nueva York, ¿no es cierto? Y relatar a los Knicks. O ser el presentador del Manchester United en la BBC, o de la BBC y relatar al Manchester United, al Liverpool, al Arsenal. Sí, será como, cada uno tendrá su sueño de qué es lo más importante hacer. Pero solo hay normalmente un espacio, y es muy bravo abrirse campo. Pero ¿cómo uno puede abrirse campo? Especializándose. Y ahora más que nunca hay que ir viendo qué puede ser, en qué me puedo especializar, dónde puedo ser mejor. Así que eso, nada más, leer, estudiar, por supuesto, ver un montón de fútbol, ser muy aficionados. Eso también me decía mi papá, que lo más importante para ser un periodista deportivo es tener primero afición por el deporte. Primero, todo lo demás lo podemos aprender a escribir, aprender a hablar, aprender a pararnos, hacernos el nudo de corbata cuando hay que usar corbata, ahora cada vez menos. Pero la afición al deporte es lo primero que debemos tener los periodistas deportivos. Yo, por suerte, soy un gran aficionado al deporte. Gracias, Joaquín. Gracias, José Carlos. Gracias, Alfonso. Gracias, José Carlos. Gracias a todos ustedes que nos siguen siempre, semana a semana, en Fútbol Sin Cassette. Ahí estuvo el gran periodista deportivo Alfonso Lazo.